primer paso para hacer este tipo de adaptación es comprender el funcionamiento de la fuente de poder. Para ello, sabemos de que existen dos tipos de fuentes. Existe la fuente en donde solo al conectarla a la red eléctrica nos saca voltaje, todos los voltajes de la fuente. Y existe otro caso en donde al conectarlo a la red eléctrica solo únicamente nos tira el voltaje de standby, que en este caso es de 3.5. El cual, como podemos observar, lo tenemos acá, midiendo el voltaje de 12 voltios. Vemos de que no tenemos voltaje de 12 voltios ni el voltaje de 24 voltios para el inverter y lo que es el sonido. Entonces, para hacer la conexión vamos a tener que activar con la otra mainboard esta fuente de poder, y de esta manera también vamos a activar la parte del inverter. En este caso, si nos vamos a las conexiones, vemos de que tenemos un voltaje de 3.5 y tenemos el punto power on. En este extremo de acá tenemos el punto error, que este punto lo que nos indica si hay un problema en una lámpara o un sobreconsumo en el inverter. Nos manda una señal de voltaje a la mainboard y la mainboard nos bloquea la fuente para no seguir dañando. PDIN para modificar la intensidad de las lámparas. Y tenemos el punto que nos interesa, que es inverter on, que es el mismo que nosotros habíamos dicho acá, que era BL on. Y algunas veces dice inverter on. Entonces las conexiones que tenemos que hacer es con una resistencia de los 3.5 de standby a power on. Con esto activamos los 12 voltios que sirven para alimentar la TECOM, y también los 24 voltios que me sirven para alimentar la placa inverter y también el circuito amplificador de audio. Y con este también del mismo punto de los 3.5, con una resistencia de 1K, conectamos el pin inverter on, que me sirve para alimentar o activar la placa inverter. En este caso vemos de que ya tengo la modificación de la resistencia. Tiene un común, que sería esta parte de acá de 3.5, y tenemos conectado el inverter on y el power on. Entonces de esta manera activamos los 12 voltios y también activamos la parte del inverter. Procederemos a conectarlo a la red eléctrica para observar como podemos observar. En esta parte de acá se observan ya las lámparas encendidas y solo resta medir el voltaje de los 24 voltios. En este caso tenemos los 24 y también el voltaje de los 12 voltios. De esta manera ya hemos controlado la parte de la fuente, y las conexiones de esto se hará con la tarjeta OmniOne. Para el control de la tarjeta LG adaptada, o sea esta, a la fuente de poder original, vamos a utilizar un pequeño circuito, el cual consiste en un relay de 12 voltios con su respectivo diodo de protección para corrientes inversas, un transitor. En este caso estoy poniendo estos dos porque en las placas de televisores de tubo radio catódico son los más comunes,
Entonces vamos a utilizar el C1815, una resistencia de 47 kilo ohm por un octavo de watt, una resistencia de 4.7 ohm por un octavo de watt. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a identificar un pulso de 3.3 en la tarjeta Only One, con la tarjeta adaptada, que este voltaje de 3.3 aparece al dar la orden de power. Entonces, al dar power, aparece este voltaje, me cierra el relay, me activa, magnetiza el relay y me cierra este contacto. Uno de los extremos interrumpido por el relay va a los 3.5 voltios de la fuente de poder, 3.5 voltios o voltaje de standby, que este voltaje aparece una vez conectamos la fuente de poder original. Entonces, al cerrar esto, va a alimentar la resistencia que va a conectar el pulso de power on, que activa la fuente de poder, y también va a conectar la resistencia de 1 kilo ohm, que activa el voltaje BL on para encender las lámparas. De esta manera controlo la iluminación desde la tarjeta adaptada hacia las lámparas y la fuente de poder. Aquí podemos observar el televisor LG armado. Tenemos la fuente original, la inverter, la Tecon y la tarjeta china. Una tarjeta china que nos va a servir como mainboard. Y tenemos el circuito que armamos para el encendido. Observamos que tenemos los 3.3 voltios. Tenemos que localizarlos en la parte de la mainboard. Los 12 voltios, que es el voltaje principal de esta tarjeta, y la parte del tierra. Tenemos en la parte del interruptor del relay, una de las terminales va a los 3.5 de la terminal y la otra terminal se interrumpe y va al común de ambas resistencias. Una resistencia de 1K va hacia la parte del inverter para encender la tarjeta inverter, y la otra resistencia de 1K va al pin power on para encender la fuente de 12 voltios y 24 voltios. También observamos de que, aprovechando el mismo chasis donde va la parte del sensor IR y también la parte de los pulsadores, se utilizó el mismo cable ribbon de la tarjeta y se hizo una adaptación de sus terminales con cable de bobina o cable magnético. En este caso tenemos el sensor apagado, el LED rojo indica apagado. Procedemos a dar power y vemos de que cambia de estado. Tarda unos 3 segundos en encender las lámparas. Observamos de que ya está la Tecon, encendió la lámpara, y vamos a proceder a verificar la imagen. Observamos la imagen sin ningún problema, completamente adaptada a la tarjeta, sin rayas, sin efecto haze abesa. Y observamos también el logotipo LG del chasis, que concuerda con la posición de la imagen. En este caso podemos dar concluida esta reparación. Este video podría servir para aquellos televisores en donde ya no encontramos la mainboard, como esta, que anteriormente la descartábamos porque no la teníamos. En este caso podemos adaptar una mainboard china, siempre teniendo en cuenta ciertos criterios que se explican en el video. Suscríbete y dame un like. Precisión en la imagen, realmente está espectacular. No digamos la otra cámara, que es de ¿cuántos megapíxeles? 50 megapíxeles. De esta manera podemos concluir la adaptación de la mainboard en el televisor LG, mainboard china, televisor LG.